jueves 20 de junio, año 2024. Esta cabina está regocijada. Aquí está Ronnie de la Rosa, está Michael Miguel, está el señor Osiris Mora, el profesor don William Capellán, Patricia Pérez Díaz. Todos estamos honrados de recibir al senador reelecto por la provincia de San Juan, el señor Félix Bautista, a quien le damos una cordial y respetuosa bienvenida. Bueno, buenos días, muchas gracias. Gracias por la invitación. Agradecido de ver este equipo de trabajo, integrado por Ronnie, por Michael, por Osiris, por Patricia, que la veo todos los días, todos los días lo veo a todos, y por el profesor William, la leyenda. ¿Sabía que le dicen a William la leyenda? ¿Cómo es? No 78 esa, ¿no? tiene. Sí, y mira cómo está como un roble. El jueves va a cumplir Y lúcido. Son 77. El miércoles. El miércoles, pues. Mira, Michael, cumplo 78 años el miércoles. Si tú quieres salir vivo, ven plantado el miércoles. El señor Michael Miguel ha pedido encarecidamente que la primera pregunta sea para él. Así que adelante, Michael. Sí, ingeniero, buenos días. Buenos días. Yo primero quiero identificarme y decir que yo soy de izquierda bochista. Yo soy un estudioso del pensamiento de Juan Bosch. Y esa dictadura con respaldo popular es uno de los aportes que para mí son significativos. Yo estoy socializando en estos días el cuadro siguiente. Y creo que estoy frente a una persona que tiene la capacidad, la objetividad y la experiencia para hacerme un análisis de lo que voy a plantear. El número es inexacto, pero es un referente para poder armarle el muñeco. Yo digo que un proyecto presidencial en 5 años, por ejemplo, el señor Félix Bautista decide, quiero ser presidente. En los próximos 5 años, un poco más, un poco menos, va a tener, en términos totales, que buscar 20,000 millones de pesos. Es un ejemplo, perdone la inexactitud. 20,000 millones de pesos. Félix Bautista, por su estrategia, llega a ser presidente. Digo yo que no hay manera en que Félix Bautista, por más amor que sienta por el país, por más capacidad que tenga, por más luces que tenga, don Félix Bautista no podrá servirle como él quiere el país. Esta es una sociedad dineraria. La política se ha vuelto un hecho dinerario. Y yo creo que con eso no podemos convivir. Ha llegado el momento de hacer cambios reales en la política para que ésta pueda ser verdaderamente democrática. Dígame su opinión sobre eso. Mire, bueno, usted tiene toda la razón. La política se ha vuelto extremadamente costosa, la República Dominicana. Y todo el que llega necesita el apoyo de diversos sectores, aportes económicos. Y los aportes económicos te comprometen, tal y como usted dice. Usted llega atado al poder económico. Yo pienso que para que eso pueda disminuir, es necesario establecer el voto obligatorio. Voto obligatorio. ¿Usted cree que esa es la salida? Una de las salidas. Al día de hoy, el voto obligatorio es inconstitucional. Es inconstitucional porque el artículo 208 así lo establece. Cuando dice que es un deber y un derecho de ciudadanos y ciudadanos el ejercicio del sufragio para elegir autoridades. Y luego dice, el voto es personal, libre, directo y secreto. Y luego dice, nadie podrá ser obligado ni coaccionado en el ejercicio del derecho al sufragio. Dice, nadie podrá ser obligado ni coaccionado en el ejercicio del derecho al sufragio, ni está obligado a develar su voto. Nadie puede decir por quién yo voté. O sea, no lo pueden obligar a decir por quién votó. Por tanto, el 208, en su parte casi infine, establece que el voto no puede ser obligatorio. Si se hace una reforma constitucional, yo pienso que lo que debería decir ese artículo es, el voto es personal, libre, directo, secreto y obligatorio. ¿Y ya? Y entonces, al ser obligatorio, la gente tendría que ir a votar. Y colocar en la boleta la opción de ninguno. Mucha gente no vota diciendo, es que no me simpatizan ninguno. Bueno, pues vaya y vote. Por ninguno. Por ninguno. Lo importante es que vaya y vote, que ejerce ese deber ciudadano de votar. Yo pienso que cuando la gente se vea obligada a votar, va a disminuir mucho. Porque
en la recta final de la campaña, todo el mundo se te acerca. Me gusta esa opción. Porque si yo estoy obligado a votar, a votar, no te compran. No me compran. No. Exacto. Y no puede vender. Exacto. Eso va a disminuir Buen considerablemente. enfoque. En la recta final de la campaña, todo el mundo se te acerca y te dice, quiero la logística. Tú dices, pero la logística, ¿para qué? Terrible. ¿Para qué? Y se inventan listas, te llevan una lista. Mira, yo Con tengo cédula y 50 todo. personas con nombre, cédula. Y tú le dices, pero no veo el teléfono. No, fue que se me olvidó. No, pero busca el teléfono. Porque una lista con cédula puede ser que tú lo saques de cualquier lugar. Cierto. Pero el teléfono de la persona no. Dame el Yo puedo teléfono, confirmar. dame el teléfono que yo de manera aleatoria voy a hacer una especie de Una sondeo comprobación, sí. para ver si es verdad que tú tienes 50 personas. Es como cuando una gente se te acerca a ti con una receta. Mire que tengo que comprar Yo esta te la receta, compro. tengo problemas. Dámela, ven, dámela. Dame la receta, Que que yo yo, te- voy a la farmacia, tengo crédito en la farmacia y te doy el medicamento. No, yo no No, quiero. pero que yo no quiero, así, usted sabe que, ¿qué es lo que tú quieres? ¿Dinero o medicamento? Oye, hasta Porque si tú quieres hasta medicamento, con yo te lo eso. entrego, pero dinero no hay. Por tanto, yo pienso que una forma de reducir los gastos de campaña es esa, porque se ha vuelto muy costosa. La publicidad es muy cara también, Cara. altamente costosa. Las vallas, los afiches, los spots de radio, los spots de televisión, todo eso cuesta mucho. Y eso hay que buscar la forma de reducirlo. ¿Usted tiene ese proyecto? Yo creo que usted está trabajando en ese proyecto del voto Sí, obligatorio. No, yo estoy trabajando en el tema del método de Holmes, de eliminar sí, el método de Holmes, porque la verdad que también es inconstitucional. Es asimétrico. El artículo 77 habla de elección de las y los legisladores y dice, la elección de senadores y diputados se hará por el voto universal directo. Está muy claro. ¿Qué significa? Que los votos son los que directamente se le cuente a cada uno. Luego tú tienes ahora un método que se suman los votos de todos los diputados que participan de un mismo partido. Si es, por ejemplo, una circunscripción electoral que se eligen 6 diputados, se suman los votos que sacaron los 6, más la gente que votó por el partido, se suma todo eso. Y se va Y, dividiendo. y luego se va dividiendo. Pues sí, invento. Y Te sacó resulta, 3, te sacó 1. y resulta que mucha gente que sacó de manera directa una gran cantidad de votos, hoy no es diputado. Yo traje una lista para que ustedes vean. Ajá. Hice un ejercicio anoche Sí. del tema del método de Holmes. Miren, por ejemplo, la circunscripción número 1, Charlie Mariotti, hijo, sacó 4.382 votos. Celine Méndez sacó 7.609. Esos dos salieron electos. Sí. Por encima Pero de José Horacio Rodríguez, 11.000. 11.133 y no salió. No, eso No no, eso Y injusto. no salió. Pero la Constitución Ilógico. dice que para elegir diputados y senadores es por el voto universal directo. Directo. Y eso no fue Correcto. directo. Y Eso no- directamente votaron por José Horacio 11.133. Y no Claro. pasó. Y no pasó. Y pasó En la de Duarte, oigan esto en 4.382. Duarte. Dorina Rodríguez del PRM sacó 5.300. En San Francisco. En San la Francisco. provincia de Así es. Sacó 5.328. Y Henry Acosta del PLD sacó 9.772 y no salió. No, sí, no. Salió la que sacó 5.328. 4.000 más y no salió. Así es. Ya, casi, ya. ¿Sí? En España, Carlos Alberto Baré, el hijo de Carlos Amarante Baré, Sí. obtuvo 9.537. Y Shirley López del PRM sacó 4.335. Shirley, la diputada, con 4.335. Y no Baré, que sacó 9.537. 5.000 Estoy más. totalmente No, con no, usted, no, es una ingeniero. barbaridad. Es una barbaridad. Totalmente con usted. es increíble. Ven acá. Beneficia al que tiene el Pero poder. mira esto, en la 2 del Distrito Nacional, Mario Gando del PRM sacó 1.904 votos. Y Pedro Jiménez, el periodista, Sí, sacó 7.014. Y Pedro no pasó. Y Pedro no pasó. Pedro con 7.014 no salió, ella salió con 1.900. Con 6.000 No, votos, no, 6.000 votos por encima. Totalmente de acuerdo. Es una barbaridad. Totalmente de acuerdo. Eso es una aberración. Eso no es posible. Es una aberración. Eso no es Es posible. una aberración. Eso no es democracia. Es una democracia. La democracia Por ejemplo, es lo que decide la mayoría. Por Se ejemplo, supone. hasta el año 2016 había un voto de arrastre donde los votos de los diputados se le sumaban a los senadores. Ah, sí. Se acuerdo. eliminó el voto de arrastre. Sí. Y hoy el voto es como dice la Constitución para los Directo, senadores, sí. voto directo. Voto directo. ¿Y por qué para el otro no? ¿Y por qué para los diputados Porque no? no solamente está en el artículo 77, también en el 208, que dice el voto es personal, libre, directo y secreto. Lo dice el 208 también, lo dice el 77 y el 208. Por tanto, eso es inconstitucional. Yo he conversado con algunos jueces del Tribunal Constitucional y dicen si se lleva cualquier tipo de acción al tribunal, hay casi consenso de que hay que expulsar de la norma
el voto, El método de Holmes. por ser inconstitucional. ¿Usted está trabajando ese proyecto? ¿Cómo va? ¿Cuándo pudiera ser sometido? Va a ser sometido la próxima semana. Estamos buscando una especie de consenso, consulta. Nos falta una visita a la Junta Central Electoral porque queremos llevarlo con el mayor consenso posible. Incluso Al con final la gente Junta del es que lo PRM aplica. hablamos. Exacto. Entonces Perfecto. el método que sea debe ser consensuado con la Junta. Y luego cuando tú lo sometes, que lo lleva a la comisión de estudio, tiene que remitírselo a la Junta, tiene que remitirse a los partidos políticos, que emitan su opinión. Y de luego que emiten su opinión, lo invitamos a la discusión en la comisión. Pero queremos que sea lo más completo posible, lo más consensuado posible. Senador, usted hablaba ahorita de el voto obligatorio y de que actualmente es inconstitucional. Pero usted decía que eso resolvería el problema si compra de votos, de la logística. si esto se implementaría. Lo que plantea entonces la necesidad de que haya una reforma a la Constitución para que esto sea efectivo. Y está el tema de que si el presidente Luis Abinader quiere modificar la Constitución, de que si se habilitaría y demás. Entonces, sopesando esas dos variantes, ¿estarían como quiera la oposición de acuerdo en llevar una modificación o permitir una modificación aunque se cuele lo otro? Mire, hay una determinación y una decisión del Poder Ejecutivo de reformar la Constitución. Eso está claro. El presidente casi de que asumió el poder, meses después comenzó a hablar de ese tema. No se hizo, digo yo, tal vez pensando en que venía un nuevo periodo presidencial, que él aspiraría de nuevo, la Constitución así lo habilita, pero luego que ganó ha sido muy determinante en modificar la Constitución. Y ellos tienen la mayoría en ambas cámaras para hacerlo. Y el artículo 2 de la Constitución sobre soberanía popular le da ese derecho. Cuando el artículo 2 dice que la soberanía reside en el pueblo, de donde emanan todos los poderes públicos, y que puede ser ejercida de forma directa por el pueblo o de forma indirecta a través de sus representantes. Y los representantes son senadores y diputados. Y hoy día ellos tienen entonces la mayoría en el Senado, abrumadora mayoría, y abrumadora mayoría en la Cámara de Diputados para modificarla. De modo que no depende si la oposición quiere o no quiere. Hay una decisión, hay una determinación. Yo siento el ambiente en el Congreso cuando hablo con diputados y senadores y de verdad que la van a modificar. Por tanto, si se va a hacer, yo siento que esos temas hay que resolverlos en la Constitución. Lo correcto sería que aunque el Poder Ejecutivo, en este caso representado por el PRM, tiene mayoría en ambas cámaras y es legal, de acuerdo al artículo 2 de la Constitución, que ellos puedan hacerlo, lo correcto siempre es que se consulte al pueblo. Porque hay temas, por ejemplo, como la unificación de las elecciones. Cuando alguien votó aquí por Omar, porque él simpatizaba, no se le preguntó a ese ciudadano si estaba de acuerdo con que se unificaran las elecciones. A él no se le preguntó. A él simplemente se le presentaron opciones de diversos candidatos y eligió uno. Pero no se le preguntó. Entonces lo correcto es que se haga un plebiscito nacional, y nosotros tenemos un proyecto de ley de plebiscito nacional, porque el plebiscito nacional es la opción para el sí o el no. Pero escúchame, esa figura no existe en la legislación dominicana. No existe el plebiscito nacional, pero yo tengo un proyecto de ley de código de democracia directa que lo contiene. Y referéndum también. Sí, tengo el referéndum y luego el referéndum constitucional aprobatorio, el plebiscito nacional, el plebiscito local, la ley de vista pública, la ley de veeduría ciudadana, etcétera, etcétera. Pero escúchame, se necesitaría una ley en el caso de que se hubiera puesto en la boleta de estas pasadas elecciones esa opción de que si usted, por ejemplo, cualquier propuesta que hubiera, que se le preguntara al ciudadano, primero tenía que haber una ley o podía haberse hecho de una forma directa sin ninguna ley. Lo que pasa es que la ley establece el procedimiento que debe seguir la Junta Central Electoral. Acuérdese que la Constitución te da un mandato general, donde establece que el ciudadano puede decidir democráticamente mediante plebiscito. Ahora, te dice solo eso y te dice conforme a la ley. Si la ley no está, no existe el procedimiento para llevar a cabo el plebiscito. Tendría la Junta que decidirlo, hacerlo mediante resoluciones, pero eso no es correcto porque la Constitución manda que se haga una ley. Cuando se quiere aprobar una ley, se hace en 3 o 4 días. Pero en el tema del plebiscito yo creo que hay una cosita por ahí, porque para mí,
la aprobación de una ley de plebiscito resolvería el tema, por ejemplo, de las causales, porque vamos a modificar el código, sí, pero hay un tema con las causales. Bueno, que el pueblo se someta, que es de ahí donde se ha agarrado para no aprobar el nuevo código, por ejemplo. Sí, bueno, hay una decisión esto es una formación muy reciente. En el día de ayer, en la sesión del Senado, consultando con un grupo de senadores, creo que todos vamos a firmar nuevamente el Código Procesal Penal sin las causales. Que se apruebe, porque hay una exigencia de la sociedad de que el código se apruebe y que eso se lleve a una ley especial. De todas formas, nosotros tenemos que saber que hay temas que son importantísimos, pero cuando usted dice y habla del tema de las causales, es diferente en un plebiscito usted preguntar, ¿está usted de acuerdo con el derecho a la vida desde la concepción hasta la muerte? ¿Sí o no? A usted decir, ¿está usted de acuerdo con el aborto? Sí. Son dos cosas diferentes. Sí, claro. O sea, depende de cómo usted haga la pregunta, será la respuesta de los ciudadanos. Sucedió en Venezuela. Sucedió en Venezuela ahora con el último plebiscito. Pero está la figura en la Constitución que contempla el derecho a la vida desde la concepción hasta la muerte. Yo creo que esa es la pregunta que debe hacerse en un plebiscito. ¿Verdad que sí? Sí, claro. No hablar de tema de aborto, porque así como lo dice la Constitución. Exactamente. Claro. Félix, yo quiero preguntarle algo que se sale de la política. A Félix Bautista lo han acusado de corrupto. Usted se recuerda la parte que tuvo en los tribunales. Una serie de cosas sumamente delicadas, pero que son de dominio público. Y entonces podemos ventilar el tema. Pero no me quiero concentrar en eso. Usted tiene unas empresas que estaban haciendo unos trabajos en Haití. Y se dice que parte de los fondos para cubrir los gastos de esas construcciones provenían de los fondos de Petrocaribe de Venezuela. Y decían que las empresas de Félix Bautista no habían cumplido con los compromisos que tenían en Haití, que había habido ahí obras que no se habían hecho. Lo otro, me gustaría escuchar de parte suya cuál es su posición con relación a sus labores empresariales, no políticas, en Haití, y cómo está esa situación en este momento. Bueno, efectivamente, como usted dice, en el año 2012, cuando el terremoto de Haití, participamos en licitaciones en Haití, ganamos algunos proyectos, llegamos a tener en ejecución 30 obras en Haití. ¿30? Sí, pequeñas, medianas, Okay. Depende, que incluía recogida de escombros. Recogida de escombros en este barrio se consideraba como una obra, Sí. recogida de escombros en otro barrio era otra obra, pero son recogida de escombros. Pero también carreteras. Y se comentaba con sí. Algunas, la avenida La Salín, el edificio de comercio, el edificio del exterior, el edificio del Banco Central. ¿Así? Las obras que hicimos en Haití fueron impresionantes, porque Haití tiene un problema de suelo muy complicado y tuvimos que hincar pilote en la mayoría de las obras. En la zona de Puerto Príncipe, de la capital. Sí, en la zona de la capital. A veces tuvimos que hincar pilote de 25 metros hacia abajo para encontrar suelo firme y luego encima de esos pilotes hacer la columna de los edificios. Eso es gran ingeniería. Exacto. Eso es gran Incluso ingeniería. era tan impactante que el propio presidente Martelly, cuando estábamos introduciendo esos pilotes, fue a verlo. Era realmente impresionante. Era con mazos. Sí, no, y son columnas de acero de 25 metros de alto que se introdujeron para poder hacer las columnas. De esas 30 obras terminamos 27. Yo no sé de dónde venían los fondos. Los fondos los pagaba el Ministerio de Hacienda de Haití. Era que pagaba los proyectos a través del Banco Central de Haití. Que me imagino que eran parte de las donaciones. Fueron 30.000 millones de No, dólares. yo hacía la referencia porque en ese momento es, se habló de fondos de Petrocaribe. Lo que digo es que yo no sé de dónde venían los fondos. Claro, no era mi facultad indagar sobre dónde venían los fondos. Lo que sí sé era que era el Ministerio de Hacienda que nos hacía los pagos a través del Banco Central. Luego nosotros nos enteramos que el único presidente que cumplió realmente con la donación hacia Haití fue Chávez. Y lo hizo a través de combustible que le suministraba a Haití en el programa de Petrocaribe. Él suministraba combustible, Haití pagaba una parte muy pequeña y lo otro, Haití se quedaba para financiar los proyectos. Pero era un préstamo, porque tampoco era un regalo, había que pagarlo. Sí. Era un préstamo a Haití y por tanto los fondos los recibíamos del Ministerio de Hacienda de Haití.
al día de hoy, lo cierto es que la última ubicación fue de 52 millones de dólares, eso está documentado, y no la pagaron. Si la hubiesen pagado, se hubiesen concluido las 3 obras que faltan, pero no se concluyó. De modo que eso está paralizado desde el año 2015. Desde esa fecha no se ha vuelto a recibir pago de ubicaciones y las obras se quedaron hasta ese nivel. Ahora, los precios de esas obras que dimos fueron los más bajos de lo que ofertaron todas las compañías que participaron. Y la calidad de las obras es incuestionable. En Haití no se cuestiona ni la calidad ni el precio. Lo que se dice es, mira, hay algunas obras que no se concluyeron. No se concluyeron porque usted finalmente no pagó. Ya. Si usted paga, se concluye. Claro, es lógico. Esa es la situación. Mire, yo esperé con calma que el presidente Fernández pasara el 30. Cuando decían, la encuesta tal le da a Fernández 26. Yo siempre he creído que Fernández tendrá siempre la potencialidad de ser una figura de más de 30% en cualquier play. Eso no ocurrió. Me gustaría saber la real realidad de la fuerza del pueblo. Porque fíjese, yo espero de la fuerza del pueblo un accionar superior a otros partidos, por la experiencia de Fernández, por los líderes que hay en ese partido. Y hasta ahora como que siento, inclusive hasta en el discurso del presidente Fernández, siento grietas, siento debilidades en un hombre de la estatura de Fernández. Para poner un ejemplo, para que usted me entienda, el partido permitió que un muchacho, una persona tan cuestionable en Santo Domingo Este, fuera candidato a la alcaldía. Cuando Santo Domingo Este es una comunidad súper importante. Va a poner a uno que no llega a 5. Políticamente. Para poner, Políticamente hablando. políticamente hablando, claro. Entonces, yo quiero que usted me haga una radiografía, si es posible, de la fuerza del pueblo. Mire, la Fuerza del Pueblo es un partido muy joven. Pienso que el más joven de todos, de reciente formación. Y usted recuerda que en meses la Fuerza del Pueblo pasó de la casilla 18 a la casilla número 3. En meses. Muy rápido. Muy rápido. Y ahora en 4 años pasamos de la casilla de 3 a la casilla 2. Somos el segundo partido más importante en la República Dominicana. Y ha tenido que ver con un trabajo intenso, extenso en todo el territorio nacional, de formación de las distintas estructuras. Hoy en día la Fuerza del Pueblo tiene estructura política en todo el territorio nacional. En cada municipio son 158 municipios, 237 distritos, se formaron 2 recientemente. Y en cada distrito, en cada municipio, en cada territorio ya la Fuerza del Pueblo tiene estructura política. De modo que ya somos un partido realmente fuerte. Un partido ya con 29%, casi 30%, un partido sólido. Y yo pienso que fue una hazaña lo que logramos. Logramos 28 diputados con nuestra propia fuerza, ¿verdad? Logramos 3 senadores. Estoy yo, está Omar Fernández y está el compañero Espíritu Santo de la Romana. Somos 3 senadores. Por tanto, desde el punto de vista político hemos sido exitosos. Ahora, yo pienso que la Fuerza del Pueblo debe convertirse en un partido solidario. Hay que ser solidario con la gente, hay que ser solidario con el pueblo. En mi provincia yo predico y practico la solidaridad. Esa es la fórmula. ¿Y qué es predicar y practicar la solidaridad? Bueno, Lo de lo que me enseñó ahora, que usted se paró, perdóneme, discúlpeme. Se la vamos a poner ahora, sí. ¿Se va a poner? Sí, ya. concluya. Usted se paró, Sí. unos niños, unos jóvenes estaban pidiendo ahí en San Juan, ¿fue eso? Entonces usted dijo, ¿qué es lo que están ustedes haciendo? Recolectando dinero. así es. Pero hay que ser solidario. Ser solidario con la gente es que cualquier problema que tú tengas, yo tratar de contribuir con la solución en la medida de mis posibilidades. A veces no es tener dinero, es ser solidario. Por ejemplo, él tiene un problema de salud. Con el simple hecho de que yo lo acompañe al médico, estoy siendo solidario. Sí, Yo no tengo dinero para darle. Yo no le puedo comprar la receta. Pero me está apoyando. Pero lo acompaño. Sí, es verdad. Y esa compañía, ese apoyo moral, que tú estés ahí, tiene un valor extraordinario. Yo, por ejemplo, voy a los hospitales, voy mucho a los hospitales, a llevar personas a operar, por ejemplo, de la columna. En estos días llevé a un joven
del cercado a operar de la columna. Tenía un problema gravísimo. Los problemas de la columna son muy complicados, Sí, muy complicado, dolorosos, muy incómodos. Incapacitante. Y los riesgos son muy altos. Ahora, Terrible. yo voy al cercado, personalmente lo busco, lo monto en mi vehículo, lo llevo al hospital. Cuando lo llevo, las atenciones que le dan es diferente porque yo estoy ahí. Y está el senador. Y yo previamente he llamado y he Ha hecho una contactado al médico, he hecho una coordinación. Y cuando llego, ya me están esperando en el área de emergencia y ya tiene su habitación para proceder a dejarlo interno en el hospital. Pero yo no solamente hago eso, yo entro al quirófano. Yo quiero ver la cirugía, estar ahí, Sí. hablando con el médico, viendo lo que le están haciendo. Y cuando salgo del quirófano es para dejarlo en el área de cuidados intensivos. Y cuando la familia me ve que salgo afuera, me dice, ¿y cómo salió? No, salió todo perfecto. Yo sabía que iba a salir bien porque usted estaba allá adentro. Digo, no, primero Dios y luego el médico. ¿Y el dinerito? Y entonces, casi siempre esos pacientes tienen seguro subsidiado de SENASA o tienen seguro contributivo. Que está funcionando. Está funcionando y que funciona muy bien el SENASA. Y el seguro cubre los gastos. Lo cubre los gastos. Ahora, una cosa que no está bien, que observo es lo siguiente. Yo le pregunté al doctor Lizardi cuando hizo esa cirugía, doctor, una cirugía como esta, con este paciente que tiene un seguro contributivo, ¿cuánto cobra, cuánto paga el seguro? Me dice él, 335,000 pesos. Paga el seguro por la cirugía. Yo le pregunto, ¿usted trabaja en la Abreu y usted hace este tipo de cirugía en la Abreu? Me dice, sí. ¿Cuánto a usted le pagan en la Abreu por esa cirugía? Me dice, 100,000 pesos. Ajá. El pago del médico, 100,000 pesos, los honorarios médicos. El especialista. De 335 le pagan 100,000 pesos al médico. Y yo le pregunto, ¿y cuánto le pagan en el hospital? Me dice 50,000 pesos al mes. Al mes. Y él me dice, si el hospital me diera un porcentaje mínimo, yo no voy a la clínica Abreu, porque aquí llegan todos los casos. Y yo quisiera quedarme en el hospital, pero bajo esas condiciones no puede ser. Entonces, el sector salud no anda bien. O sea, no es posible que un médico de ese nivel, que tiene que estar permanentemente capacitándose, gane 50,000 pesos. Imposible. En el Estado. Eso no es posible. Porque la vida de la gente está en las manos del médico. Eso es inaceptable. Y que ganen lo que ganen los médicos, que ganen tampoco las enfermeras, los bioanalistas, que luego que llegan a su edad de retiro, usted le diga, mira, te vamos a pensionar con el 50% del salario y no tiene seguro médico. Tampoco así. Entonces yo pienso que el gobierno tiene que tomar las medidas necesarias para cambiar la situación del personal salió sanitario. publicado en Un segundito, 6 segundos. Usted ha montado su proyecto político, su filosofía política en la solidaridad. O sea, ese es su fuerte. Sí, Perdóneme, maestro querido. Yo creo mucho en la solidaridad y eso lo aprendí de mi padre. Yo recuerdo que mi padre era una persona muy tranquila, muy pasiva, y a veces si mi mamá le requería, le decía, pero ven acá, tú no estabas ordeñando la vaca, ¿qué fue lo que pasó? Son las 12 y tú no llegas. Dice, es que fulano estaba malo, tenía gripe, lo dio a la cabeza y yo fui con él al médico. Ay, yo como que me de wow. Él no fue a ordeñar la vaca para llevar a fulano al médico. Pero lo hacía con frecuencia. Hacía ese tipo de labor. Y natural. Y eso como que me marcó. Entonces, mi filosofía es la solidaridad con la gente, sin importar banderías políticas. Ese joven que digo del cercado es del PRM. Ahora, yo no le pregunté de qué partido es. Tú tienes un problema, tú requieres de mi servicio y yo soy solidario contigo. Y es senador. Y nunca te digo que vote por mí. Nunca te digo, vota por mí porque yo te llevé al médico. No. Simplemente hago lo que tengo que hacer por las personas. Y yo pienso que la Fuerza del Pueblo debe ser un partido solidario. ¿Cómo se sintió el señor Félix Bautista, tomando en cuenta que el partido de gobierno intentó... Hizo de todo. Hizo de todo, todo lo posible. Se concentró en dos puntos. Dos Vamos a decir, demarcaciones. Distrito Nacional Y San Juan para obtener esas senadurías. Para quitarle la plaza a usted, que es senador por el partido Fuerza del Pueblo. Este será ya su 4º periodo como senador. ¿Qué tuvo que hacer Félix Bautista para retener esa plaza ante una competencia, digamos, que un tanto desigual? Muy simple, trabajar los 4 años, no trabajar a propósito del proceso electoral. Por ejemplo, eso que ustedes vieron de esos muchachos en el distrito municipal de Los Bancos. Está Douglas, antes, pon el video, por favor. está antes de llegar a San Juan de la Maguana. Yo voy, eran como las 7 de la mañana, llegando a Los Bancos, y en el murito que está a la entrada del pueblo, un muro que pone la gente para que los vehículos tengan que pasar más lento,
ahí lo veo con una soguita parando los vehículos. Y cuando le pregunto, me dice, es que estamos recaudando fondos para la graduación. Para hacer recolecta. Y yo le digo, pero mira, yo le puedo hacer la graduación porque yo la hago todos los años. O sea, todos los años yo hago la graduación de bachilleres en San Juan de la Maguana. Por ejemplo, mañana viernes hay una graduación en una comunidad que se llama El Batey. Ahí se van a graduar 27 estudiantes. Ahí está. Tenemos. Sí. Usted le preguntó que cuánto eran, ellos le dijeron que eran 28. A ver, carajito contento. ¿Tiene audio? Carajito contento ahí. Vamos a escuchar. ¿Cuándo es la graduación? En agosto. En agosto. ¿Cómo se llama el liceo de ustedes? ¿Cuántos estudiantes son? 28. ¿Puede hacer su graduación? Bueno, ahí estaba. Bueno, Sí, explícalo. Entonces, voy pasando por ahí, me dicen que va a ser digo, no, pero yo le voy a hacer su graduación, no se preocupen. Ya no tienen que seguir recaudando ese dinerito, que además no alcanza. Por más que puedan recaudar, no le va a dar para hacer la graduación. Exacto. Entonces, hace muchos años yo traje de China 17,000 togas, 17,000 birretes, que es barato. Togas verde, amarilla, azul, morada, de diferentes colores, una cosa bellísima. Y la tengo ahí. ¿Cuánta? 17,000. La tengo ahí. ¡Qué locura, Vaya graduación. La tengo ahí planchadita. Fulgor ¡Qué lleno de- locura! Y entonces, en cada municipio, en cada distrito, hacemos la graduación. Allá hay 24 distritos, son 24 graduaciones. Hay 6 municipios, 18 distritos, 18 graduaciones. Hay 6 municipios, 6 graduaciones. Y eso se hace todos los años en campaña y sin campaña. Y a los estudiantes meritorios se les reconoce. Está el trabajo hecho. Por ejemplo, el año pasado, una joven de un liceo semioficial que lo administra la Iglesia Católica, era la estudiante más meritoria, un estudiante muy pobre, pero muy, muy pobre. Y se graduó con un promedio de 100 puntos. Impresionante. Wow. De 100 puntos. Bien. Y en la graduación, yo le hice un reconocimiento, le entregué una laptop y le prometí un empleo. Le dije, te voy a llevar a trabajar conmigo para el Senado. Ella está trabajando conmigo aquí en el Senado. Qué lindo Oye, eso. Ahora toca la graduación de nuevo. La voy a llevar a graduar los estudiantes de este año al mismo liceo donde ella salió. Y ahora ella va a dar su testimonio de cuál ha sido su experiencia trabajando en En el el Senado. Senado, mi amor. Y la otra que se gradúe también la voy a traer para el Senado. La que tenga el mayor índice de ese colegio o de ese liceo público, la voy a traer para el Senado también. O sea, como en reconocimiento. Logramos también algunas becas para los estudiantes y eso lo hacemos todos los años. Pero también tenemos un programa de salud para hipertensos y diabéticos. Salud Pública en el año 2021 hizo un estudio midiendo los niveles de tensión arterial en las personas, midiendo los niveles de glucosa en la sangre. Y ese estudio lo hizo en casi 8,000 personas. Y es alarmante lo que ese estudio ha reflejado. En mi provincia, el 64% de las personas son obesas o están en sobrepeso. 64%. Wow. Tenemos 25,000 diabéticos. Tenemos 69,000 hipertensos. Significa que 25,000 más 69,000 son 94,000 personas, que es el 46% de la población, Una pandemia. que es hipertensa o diabética o tiene las dos condiciones al mismo tiempo. ¿Qué es lo grave? Que la mayoría no lo sabe. Entonces nosotros tenemos un programa desde la fundación que se llama Medicasa, el médico en la casa. Medicasa. Es un médico general, una enfermera y un promotor que van a la casa y le hacen el tamizaje y le miden la tensión arterial al paciente y los niveles de glucosa en la sangre. Y vamos detectando en la casa quién es diabético, quién es hipertenso. Y la mayoría no lo sabe que lo son. Y van llevando un registro. Y es un riesgo inmenso. No solamente hacemos, cuando vamos al programa Medicasa a los hogares, no solamente medimos la tensión arterial, sino que hacemos una ficha familiar, una ficha para cada integrante de la familia, que incluso la estamos acumulando para dárselo a salud pública porque en la mayoría de los casos no la tienen. Entonces, una ficha de la familia y una ficha del hogar. Sí. Entonces, ahora estamos en un programa que se llama Medícate, porque no solamente detectar que tú tienes hipertensión y que tienes diabetes, ahora el tema es el medicamento. Y es asombroso lo que yo he descubierto. Miren, un paciente hipertenso que su tratamiento es de 6,000 pesos mensuales,
con esos 6,000 pesos, yo lo he probado, lo cambio en euro y le traigo el tratamiento de España por un año. Lo que aquí le cuesta un mes, se puede traer de España por un año. Por un año. Increíble. Es Y una mucha de esa barbaridad. gente no se medica de manera adecuada Por no Sí, sí, tener sí. el por no dinero. tener el medicamento. Sí, 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 sí. Entonces, estamos examinando, recibiendo en la fundación, por ejemplo, en las matas de Farfán, estamos recibiendo al mes cerca de 1,500 personas mensuales, hipertensos y diabéticos, y lo tenemos con su medicamento, ese tratamiento no falla. Y mensual una consulta, mensual. Y cada 4 meses los estudios Para evaluar. para evaluar si el Monitoreo medicamento constante. es Está el que funcionando. necesita o no, o hay que cambiárselo. Y todo eso lo hacemos al margen de la campaña electoral. Luego, cuando llega la campaña Ya electoral, está es hecho. imposible competir con eso. ¿Verdad? Sobre todo que tú das un servicio de alta calidad sin preguntarle de qué partido político eres. Sí, sí, sí. Las enfermedades no tienen colores partidarios. no. Entonces, lo hacemos de esa forma. Y la respuesta a su pregunta es esa. Es el trabajo permanente con la gente. Senador, la reforma fiscal, ¿cuál es la visión del senador Félix Bautista con relación a la posible reforma fiscal que va a someter el Poder Ejecutivo? Mire, en el año 2012, yo era presidente de la Comisión de Economía, Planificación y Desarrollo del Senado. Yo asumí en el año 2010 y en el 12 era presidente de esa comisión y se aprobó la ley 1-12 de Estrategia Nacional de Desarrollo. Me tocó a mí estudiar esa ley, someterla a su aprobación, hacer el informe favorable y ahí se establecieron 3 pactos. Un pacto eléctrico, un pacto por la educación y un pacto fiscal. El pacto por la educación se realizó, el pacto eléctrico no se ha concluido, ni tampoco el pacto fiscal. Yo digo, más que una reforma debe ser un pacto, un acuerdo, que lo establece la ley 1-12 desde el año 2012 cuando se aprobó. De modo que hay un mandato de la ley. Eso se ha ido posponiendo en el tiempo. Leonel salió del poder en el año 2012, del día al 12 no le dio tiempo. Se aprobó en el 12 la ley, no le dio tiempo a hacer el pacto fiscal. El presidente Danilo Medina no lo hizo en sus 8 años de gobierno. Este no lo hizo en su primer año de gobierno. Y ya estamos en el 2024, de modo que hace 12 años que debió haberse hecho conforme a la ley un pacto ¿Y fiscal. qué diferencia entre el pacto y una reforma? Que debe ser un consenso, que no debe ser una imposición, que debe buscarse la forma. Un Todos pacto es estén un de acuerdo. acuerdo. Claro. Naturalmente, nadie va a estar de acuerdo con que le impongan nada. Y los impuestos más son, si son- el impuesto Claro, es y una después lo dice imposición. la palabra Eso- impuesto. eso Entonces, es un nadie estará de problema. acuerdo con eso. Lo que quiero decir es que hay un mandato legal para hacer un pacto fiscal y que se ha venido posponiendo. Y será una realidad. ¿A qué aspiramos nosotros en la fuerza del pueblo? A que se afecte lo menos posible. Cuando digo lo menos posible, porque siempre será Siempre afectado. afecta. Que se afecte lo menos posible a la clase media. Que se afecte lo menos posible a los que menos tienen. Y que se afecte lo más posible a los que más puedan pagar. A eso apostamos de la fuerza del pueblo. Félix, hay algo que a mí me preocupa. Lo he externado aquí en algunos programas y quiero aprovechar la presencia de un senador fronterizo, San Juan, para hacer el siguiente planteamiento. Una vez estuve yo viendo en un canal de YouTube que un pueblo de la frontera, alguien hizo una indagatoria, habían pocas viviendas, unas 100 viviendas, 99 estaban ocupadas por haitianos y en la vivienda que había un dominicano estaba casado con una haitiana. Y viene mi planteamiento siguiente. Yo quiero proponer, y le dije aquí, no sé a quién fue, que yo quería hablar con Omar Fernández, pero estoy diciéndoselo a usted ahora, que se debe establecer una ley que se prohíba en la frontera la venta de propiedades inmobiliarias y terreno a extranjeros que no sean residentes legales o ciudadanos. Oye, a extranjeros, pero en la mayoría son haitianos, pero te digo extranjeros porque puede ser de otra nacionalidad, que no sean ciudadanos o residentes legales, que se prohíba taxativamente la venta de inmuebles o de terreno de la frontera. Me gustaría, porque realmente eso es una cuestión de seguridad nacional. Mire, la Constitución establece todo lo relativo al régimen fronterizo. Okay. Y establece que debe hacerse mediante una ley. Mira, Que no se ha hecho. tú me das una pregunta. Está Mediante pendiente. una ley que no Exacto, se ha hecho. que no se ha hecho. En esa ley es que hay que establecer, Michael, escúchame esto, por favor. en esa ley es que hay que establecer todo lo relativo al régimen fronterizo como lo establece la Constitución. Por tanto, yo me comprometo
a trabajar ese proyecto de ley, siempre ese tipo de proyectos se deja que lo someta el Poder Ejecutivo. No es que no tengamos la potestad para Tiene hacerlo, la potestad. para hacerlo, pero se deja al Poder Ejecutivo que tiene una visión más amplia, holística de todo el tema fronterizo. Pero para mí, la solución fronteriza se resume en 4 aspectos. Tenemos que hacer un muro físico. Que se está Que haciendo. se está Tenemos que haciendo. hacer un muro tecnológico para tecnológicamente supervisar, vigilar el muro físico. Y un muro humano. Tenemos que hacer un muro legal. El muro legal es Sí. aplicar la ley de migración. Que está ahí Y tenemos que vigente. hacer un muro económico. Son 4 muros que hay que hacer en la frontera. Y entonces, dentro de esos 4 muros, hay modelos ya. Se está haciendo un muro físico. Sí. El muro legal, tenemos la ley. El muro económico es Codevi, la planta de Codevi. Imagínense Codevi a lo largo de la frontera. Una barbaridad. Me gusta. Y generar 200,000 o 300,000 empleos de aquel lado y 100,000 empleos de este lado. Para que no tenga que. Para que no tengan que venir. La gente migra por condición económica. Claro. Y si los haitianos tuvieran cómo trabajar y generar empleo, no vinieran aquí. Eso es así. No Totalmente de vinieran. acuerdo. Por tanto, esos 4 muros es lo que se necesita para resolver el tema de la frontera. Y pedirle a las grandes potencias, decirle a Canadá, decirle a Estados Unidos, decirle a Francia, decirle a Alemania, lo que queremos es que lo que se fabrique del lado haitiano entre en condiciones muy preferenciales a sus países. Dale, Ayúdanos dale con chance eso. a Ron. Para ayudarlo. Para ayudarlo. Dale chance a Claro, Ron. estamos de acuerdo. Y no darle dádivas, sino enseñarlo a trabajar. Sí, está bien. Estoy de acuerdo con eso. Senador, mire, para Estamos finalizar. matando por preguntas. Mire, Es que hay que aprovechar el tiempo. está interesante Llegué hasta la el entrevista chantaje como con siempre. Patricia. Mire, senador, si en el 2019 hubo 2 personas que salieron perjudicadas por la división del PLD en ese momento, fue usted en esa ocasión y el presidente Fernández, que dio paso luego entonces a la conformación de la Fuerza del Pueblo. Pero esto, el tiempo los unió. Ahora, un poquito. ¿Cómo está ese acercamiento con los viejos amigos del PLD? Y si realmente usted cree que la Fuerza del Pueblo o el PLD dividido pueden hacerle frente al poderío del gobierno. Mire, si usted se fija, como está establecido en la ley que es el 50 más un voto para ganar, ningún partido político gana solo. Por ejemplo, ahora el PRM solo obtuvo 48%. La diferencia para llegar al 56 del presidente Abinader fueron los aliados, que le sumaron esa diferencia. Por tanto, el PRM no ganó solo. Solamente en el año 2016, el Partido de la Liberación Dominicana obtuvo el 52%. Danilo Medina obtuvo 52% y un 10% lo aportaron los aliados y llegó a 62%. 62. Mucho. Por tanto, es muy difícil ganar solo. Estamos conscientes de que no hay forma de ganar en primera vuelta si no hay una unidad monolítica de la Fuerza del Pueblo, del PLD y de otros aliados. Pero No están solamente ustedes, eso. por ejemplo, en condiciones, y se lo voy a poner en un lenguaje más llano, ¿están ustedes en condiciones, por ejemplo, de sentarse en una mesa con Danilo Medina, con Yomaira, luego de lo que pasó en el 19, y decir, vamos a olvidar esto y vamos para adelante? Yo voy a poner mi propio ejemplo. En el año 2015, yo competí a lo interno con Yomaira Medina. Y la majó. Resulté electo. Y resulté electo porque el proceso fue con el padrón abierto de la Junta. Si hubiese sido con el padrón interno, ellos me ganan porque estaban en el poder. Pero fue con el padrón de la sociedad y por los trabajos que hacemos con la sociedad me favoreció. Es simple. Luego que pasó el proceso, nos abrazamos nuevamente con Yomaira y me apoyaron en el 16. En el 20 sucedió lo mismo. Me apoyaron de nuevo. Y ahora otra vez en el 24. Significa que yo he cultivado una relación personal Sí, de pero, amistad. pero en el 19 lo dividieron porque Sí. se le impusieron arriba a usted. Sí, está bien, pero acuérdese que yo me quedé en el PLD. Sí, claro. Salí electo por el PLD. Por tanto, me apoyaron en el 16, me apoyaron en el 20 y ahora en el 24. Al PLD y a Danilo Medina le debo mucha gratitud por eso. La verdad que siempre me han apoyado y yo he procurado ganarme ese apoyo. Entonces yo digo, ese modelo extendámoslo a todo el país. Vamos acercando a la gente de manera sincera para poder lograr esa unidad que se necesita, porque solo no ganamos. Sí. Estamos hablando que en el año 2028, que tenemos un 19%, que
y que un 29%, que la Fuerza del Pueblo quedó muy bien, pero solo no ganamos. Eso hay que tenerlo claro. Y no es solamente al PLD, es a los demás aliados. Ve cómo no ganamos una franja de los aliados que están hoy con el PRM y que vengan también a la Fuerza del Pueblo para poder obtener el 50% más uno de los votos. Ya, gracias. Adiós. Última pregunta. Esta es la más importante para mí. Mi pregunta más importante, porque tengo tantos años buscando la solución. Me pasé años en cuesta. Yo soy un enfermo de cuesta. Yo soy un comprador de libros Compulsivo. fuerte. Y yo cada vez que iba un PLDista, yo lo atrapaba y le preguntaba. Para mí, lo que me importa a mí es una República Dominicana transformada. Eso es lo que me importa a mí. Yo estoy sentado aquí por eso. A ver cómo yo le sumo un algo a esa transformación que se necesita. Y yo llegué, como usted anda, le pedí a Patricia que me regalara una pregunta más, porque usted siempre anda con su constitución. Para mí, el éxito, la sobrevivencia de esta nación se fundamentará o se fundamenta en el respeto absoluto a la ley y a la Constitución de la República. Para mí, la República Dominicana tiene que producir ese hecho. Que cada dominicano, o que la mayoría de dominicanos y dominicanas respeten absolutamente la ley y la Constitución de la República. Que haya un régimen de consecuencias. Ahora, el pueblo dominicano no tiene eso en su cultura. El dominicano no valora eso, le importa. Gente educada, gente que fue a Harvard, cruza un semáforo en rojo. Pregunta, ¿cómo cree usted que deberíamos trabajar para que este país, cómo se logra que una sociedad respete la ley y la Constitución de la República? ¿Qué procedimiento, qué hay que hacer para ese régimen de consecuencias? Mire, no hay forma, Michael, de que un país se desarrolle sin el respeto a la ley y a las reglas de juego. Y ese respeto a la ley y la regla de juego comienza por la Constitución y por las leyes adjetivas. Por tanto, el desarrollo se fundamenta en que un país tenga seguridad jurídica. Y seguridad jurídica implica respeto por las reglas de juego. Que si usted es un inversionista y viene a República Dominicana y compra un terreno para hacer un hotel, que mañana alguien no lo demande diciendo que ese terreno no era de la persona que lo vendió, porque usted va a tener un problema. Entonces, el respeto a la ley, el respeto a la seguridad jurídica es una premisa esencial para el desarrollo. ¿Cómo se logra? Y para la transformación. Entonces, ¿cómo se logra eso? Que todo el mundo cumple el mandato de la ley. Desde el presidente de la República. Pero ¿quién cree usted que debe ser el primero, el que diga, voy a comenzar este proceso? ¿Desde dónde lo comenzamos? ¿Desde un juez? ¿Desde los Guzmán, de Pablo Ulloa? ¿De dónde se comienza? Bueno, se comienza por el juramento que hace el presidente de la República. Que cuando se juramenta dice, me comprometo a respetar la Constitución y las leyes. Y si él es el número uno, eso tiene que, y se compromete, entonces eso tiene que irradiar a todo el cuerpo ciudadano, a todo el mundo sin distinción. Y nosotros tenemos la regla de juego. Fíjese, la Constitución de la República establece derechos y deberes. La mayoría de los derechos están regulados por una ley adjetiva. El derecho a la salud, hay una ley general de salud, el derecho a la educación, el derecho al libre tránsito, el derecho al trabajo, el derecho a la libre expresión y difusión del pensamiento, y cada uno de los derechos está regulado. Ahora, hay que regular los deberes. Sí, claro. Hay que regular los deberes. Yo exijo mi derecho, pero no cumplo con mis deberes. Y ahí está el problema. ¿Y dónde tenemos que comenzar? En la escuela. En el año, cuando Abel Martínez fue presidente de la Cámara, diseñó la Constitución Infantil. Y fue a toda la provincia promocionando eso. Sí. Esa Constitución Infantil hay que darla como materia en las escuelas. Totalmente. Es un tema de educación. Por ejemplo, mi niño que tiene 8 años, en una ocasión, sin querer, el chofer se fue en rojo. Y el niño se puso a llorar. Y el niño llora. Pero ¿qué es lo que te pasa, mijo? ¿Por qué tú estás llorando? Porque él se fue en rojo. Y allí me dijeron en el colegio que no se puede ir en rojo. Pues ya estaba consciente. Llorando. Porque él se fue en rojo. Entonces es un tema de educación. Claro, definitivamente. Por tanto, para garantizar eso que usted dice, necesitamos educación. Esa es la clave. La Constitución de la República
Milton Ray Guevara, que fue el primer presidente del Tribunal Constitucional, hasta la saciedad ha reclamado que se imparta la Constitución en las escuelas públicas como una materia, claro. Ahora que tenemos tan de extendida. El hecho de que un muchacho esté de 8 de la mañana a 4 de la tarde, hay el tiempo suficiente para eso. Es formar una nueva generación de ciudadanos que respete la Constitución y las leyes, que respete las reglas de juego. Entonces, ahí está la clave. Bueno, pues le agradecemos mucho al señor Félix Bautista. Hay que recordar que es uno de los senadores más productivos con que cuenta la Cámara de Senadores, la Cámara Alta, por la cantidad de proyectos de ley que somete y algunas leyes que también se han aprobado. Así que, caballero, muchas gracias por estar aquí. César Medina, que en paz descanse. Una vez, César Medina, no me mire así. Pero él siempre coge un minuto. Mira, no. Dale, mi amor, dale. César Medina, que en paz descanse, dijo una vez hablando con Juan Uvieres, en una entrevista que le hizo, de que le hizo así, que este es un hombre peligroso. Así que decirle a Félix, mira, este Félix es un hombre peligroso. Mira tu hombre, mira cómo está mirando, no me cortes los ojos. Gracias. Muchas gracias. Nuevamente agradecemos muchísimo al señor Félix Bautista, senador reelecto por el partido Fuerza del Pueblo por la provincia de San Juan, Ronnie de la Rosa, Michael Miguel, Osiris Mora, William Capellán, Patricia Pérez Díaz y Johnny Vázquez, los que estamos siempre al frente. Detrás, Nelson Suárez, el Bacanito, Saori Fiallo, claro, mi amor, y Luis Douglas. A ustedes les pedimos que mañana nuevamente, en otra entrega, a las 5 de la mañana, estén ahí listísimos para ver la opción de la mañana. A usted desearle que siga teniendo éxito, caballero, y será hasta mañana viernes, si Dios así lo permite. Buenos días.